La corona, funciones del rey, la sucesión, la regencia y la tutela, el refrendo. Introducción. La Constitución española establece en su artículo 56 el inicio de la parte orgánica de la misma, dedicando el título 2 a la monarquía, bajo el título de la corona. Por primera vez en la historia constitucional de España se coloca a la corona en una posición superior en términos formales e institucionales, aunque sin otorgarle poder político real. El rey, como símbolo de unidad y permanencia del Estado, tiene un papel moderador entre los diferentes poderes del Estado. España es una monarquía parlamentaria, donde el rey actúa como jefe del Estado bajo el control del Parlamento y del Gobierno. En este sistema, el rey no ejerce ninguno de los tres poderes clásicos, legislativo, ejecutivo y judicial, sino que su rol es más simbólico, representando la continuidad del Estado. El Parlamento, que representa al pueblo, tiene un papel destacado y esencial, pues en él reside la soberanía nacional. El Gobierno se encarga de la dirección de la política y la administración, mientras que el Poder Judicial, independiente, asegura la protección de los derechos y el control de la legalidad. La monarquía parlamentaria en España funciona de la siguiente manera. El rey es la figura simbólica y representa al país, pero no toma decisiones políticas directas. El Parlamento es la institución más importante, ya que es donde se toman las decisiones clave y se aprueban leyes. El Gobierno, encabezado por el presidente, es quien se encarga de llevar a cabo las políticas y administrar el país. Finalmente, el Poder Judicial, que incluye a los jueces y tribunales, actúa de manera independiente y siempre conforme a la ley, asegurando que se respeten los derechos y normas del Estado. Atribuciones del rey. El rey es el jefe del Estado y representa la unidad y permanencia del país. Como tal, su figura goza de ciertos privilegios, como el sustento económico de la familia real, su seguridad y una inmunidad jurídica que lo protege en el ejercicio de sus funciones. Estos atributos refuerzan su papel como el máximo representante de España. En los sistemas monárquicos, el rey goza de una inmunidad completa, tanto en lo civil como en lo penal, siguiendo el principio de que el rey no puede hacer mal. Esto se refleja en la Constitución Española de 1978, que establece que la figura del rey es inviolable y no puede ser responsabilizada legalmente. Todos sus actos deben estar respaldados por otros responsables, a través del refrendo, lo que significa que quienes refrendan asumen la responsabilidad. La inviolabilidad protege al rey como persona, mientras que la irresponsabilidad política exime al monarca de cualquier consecuencia por sus actos oficiales, dado que no actúa de manera individual, sino en representación del Estado. Funciones y poderes de la corona. Funciones esenciales. Las funciones del rey en la Constitución son claras y no admiten interpretaciones amplias. Función simbólica. El rey es el símbolo de la unidad y permanencia del Estado, siendo una figura independiente de los demás poderes, lo que refuerza su papel representativo de esta continuidad. Función moderadora. La corona ejerce una influencia moral sobre los órganos del Estado, participando en los momentos más importantes de la vida política del país. Función arbitral. En situaciones políticas sin mayorías claras, el rey juega un papel decisivo al proponer un candidato para la presidencia del gobierno, tras consultar con los líderes parlamentarios. Función representativa. El rey es la figura máxima de representación del Estado en el ámbito internacional, acreditando embajadores y firmando tratados. También, con la aprobación del Parlamento, puede declarar la guerra o firmar la paz. Poderes. Las competencias del rey se organizan en varias áreas. Funciones legislativas. El rey sanciona y promulga las leyes aprobadas por las Cortes Generales, convoca y disuelve las Cortes y puede convocar referendos en los casos previstos por la Constitución. Funciones ejecutivas. Propone y nombra al presidente del Gobierno, nombra y separa a los miembros del Gobierno, expide decretos, preside el Consejo de Ministros cuando lo considere necesario y tiene el mando supremo de las Fuerzas Armadas. Además, acredita embajadores, firma tratados internacionales y puede declarar la guerra o hacer la paz con la autorización del Parlamento. Funciones judiciales. El rey ejerce el derecho de gracia, excepto indultos generales. Nombra al presidente del Tribunal Supremo, al fiscal general del Estado y a miembros del Consejo General del Poder Judicial y del Tribunal Constitucional. Por último, el artículo 58 de la Constitución establece que la reina consorte o el consorte del rey no pueden asumir funciones constitucionales, salvo en casos de regencia. Sucesión. La Constitución española establece las reglas para la sucesión de la corona, principalmente en caso de fallecimiento del monarca. En situaciones de incapacidad como enfermedad o vejez, el rey mantiene su título, pero sus funciones son asumidas por un regente. Las abdicaciones o renuncias se resolverán mediante una ley orgánica. El orden sucesorio se basa en el artículo 57 de la Constitución y sigue tres principios clave. Preferencia de la línea directa. La sucesión se transmite de padres a hijos, primando la descendencia directa sobre familiares colaterales como hermanos o sobrinos.
Preferencia del varón sobre la mujer. En igualdad de grado, los hijos varones tienen prioridad sobre las hijas. Si no hay hijos varones, las hijas pueden heredar el trono. Principio de representación. Los descendientes del heredero fallecido tienen preferencia sobre los demás hijos del rey, representando así los derechos de su progenitor. El heredero de la corona recibe el título de príncipe de Asturias, y si todas las líneas sucesorias se extinguen, las Cortes Generales decidirán sobre la sucesión. Además, quienes contraigan matrimonio sin el consentimiento del rey y las Cortes quedarán excluidos de la sucesión, al igual que sus descendientes. Para otros posibles problemas de sucesión o aplicación, la Constitución remite su solución a una ley orgánica. La regencia y la tutela. La Constitución española aborda en los artículos 59 y 60 las figuras de la regencia y la tutela, cada una con propósitos distintos. La regencia es una institución pública que asume las funciones del rey en dos circunstancias: durante su minoría de edad y en casos de inhabilitación. A lo largo de la historia de España hemos visto esta figura en acción en momentos clave, como la regencia de Espartero, la de María Cristina de Borbón y la del general Serrano. Por otro lado, la tutela es un mecanismo legal que protege y asiste a personas que, por su edad o incapacidad, no pueden gestionar sus propios asuntos. Aunque la tutela puede aplicarse a diversas situaciones, en lo que respecta al rey, solo se contempla constitucionalmente en caso de su minoría de edad. En situaciones de incapacidad, se recurre a la figura de la regencia para asegurar el ejercicio de sus funciones. La regencia. La Constitución española establece dos situaciones en las que puede surgir una regencia: durante la minoría de edad del rey y en caso de inhabilitación del mismo. Regencia por minoría de edad del rey. Cuando el rey es menor de edad, la regencia será asumida por el padre o la madre del rey. Si no hay ninguno de ellos disponible, el pariente más cercano que tenga derecho a la corona asumirá el cargo. Esta regencia se mantendrá hasta que el rey alcance la mayoría de edad. Regencia por inhabilitación. En este caso, la regencia debe ser aprobada por las Cortes Generales. Si el príncipe heredero es mayor de edad, él asumirá la regencia. Si no, se seguirá el procedimiento mencionado anteriormente, continuando la regencia hasta que el rey recupere su capacidad, muera o abdique. La regencia es, por naturaleza, una institución provisional, y quien la ejerza debe ser español y mayor de edad. En situaciones en las que no haya un candidato para la regencia, corresponderá a las Cortes Generales designar a 1, 3 o 5 personas para ejercerla. Es importante destacar que la regencia se lleva a cabo bajo mandato constitucional, y siempre en nombre del rey. La tutela. La Constitución española reconoce la tutela únicamente en el contexto de la minoría de edad del rey. Según el artículo 60, el tutor del rey menor será la persona que el rey difunto haya nombrado en su testamento, siempre que esa persona sea mayor de edad y española de nacimiento. Si no hay un tutor designado, el padre o la madre del rey asumirá la tutela mientras permanezcan vivos. En ausencia de estas figuras, las Cortes Generales tendrán la responsabilidad de nombrar al tutor. Es fundamental señalar que no se pueden acumular los cargos de regente y tutor, a excepción de que el tutor sea el padre, madre o un ascendiente directo del rey. Además, el ejercicio de la tutela es incompatible con cualquier cargo o representación política. El refrendo. El artículo 56.3 de la Constitución española establece que la figura del rey es inviolable y no está sujeta a responsabilidad, lo que implica que sus actos requieren un refrendo para ser válidos. Este refrendo es una contrafirma que acompaña a la del rey y es fundamental en las monarquías constitucionales. La responsabilidad política del rey recae en los signatarios de sus decisiones, lo que significa que, aunque el rey no puede ser perseguido por sus actos, estos deben ser controlados políticamente. Así, el refrendo asegura que sus acciones estén sujetas a supervisión jurídica y política. Generalmente, los actos del rey son refrendados por el presidente del gobierno o los ministros competentes. Sin embargo, hay excepciones, como la propuesta y el nombramiento del presidente del gobierno, así como la disolución de las cámaras, que deben ser refrendados por el presidente del Congreso. Esta lista es exhaustiva, según el Tribunal Constitucional, lo que significa que no hay otros órganos que puedan refrendar los actos del rey ni la posibilidad de delegar esta responsabilidad.